publicado en 1940, por el diario Washington Journal, bajo los auspicios de la Deutsche Informationsstelle. Por el Dr. Friedrich Stiebe. Los enemigos de Alemania mantienen hasta hoy que Adolf Hitler es el más grande perturbador de la paz conocido en la historia, que él, Hitler, amenazó a cada nación con ataques súbitos y opresión, que creó una terrible máquina de guerra para causar problemas y devastación a todo su alrededor. Al mismo tiempo, ellos ocultaron intencionadamente hechos muy importantes. Ellos obligaron al líder alemán a desenvainar la espada. Ellos obligaron a Hitler a obtener por la fuerza aquello que Hitler había intentado ganar mediante persuasión en un principio: la seguridad de su país. Ellos hicieron esto no solo al declararle la guerra en septiembre de 1939, sino también al bloquear a cada paso, durante 7 años, el camino a cualquier discusión pacífica. Las repetidas tentativas hechas por Adolf Hitler para inducir a los gobiernos de otros estados a colaborar con él en la reconstrucción de Europa, fue un patrón constante que se repite en su conducta desde el inicio de sus labores en el Reich alemán. Pero estos intentos fueron destruidos una y otra vez debido al hecho de que en ninguna de las partes había ninguna disposición para darles la debida consideración, ya que el espíritu maligno de la Gran Guerra, Primera Guerra Mundial, aún prevalecía en todas partes, ya que en Londres y París y en las capitales de las potencias occidentales había una intención fija: perpetuar el poder de Versalles. Una rápida mirada a los acontecimientos más importantes aportará la prueba irrefutable de esta afirmación. Cuando Adolf Hitler llegó al primer plano, Alemania estaba tan amordazada y tan impotente como los vencedores de 1918 querían que estuviera. Completamente desarmada, con un ejército de solo 100.000 hombres destinados exclusivamente a la función policial en el país, Alemania se encontró dentro de un anillo cerrado firmemente de vecinos todos armados hasta los dientes, y alineados entre sí. A los antiguos enemigos de Occidente, Gran Bretaña, Bélgica y Francia, nuevos territorios fueron creados artificialmente y añadidos en el este y en el sur, sobre todo Polonia y Checoslovaquia. Una cuarta parte de la población de Alemania fueron arrancadas por la fuerza fuera de su país de origen y entregado a las potencias extranjeras. El Reich, mutilado por todos lados, y despojado de todos sus medios de defensa, en cualquier momento podría convertirse en la víctima indefensa de algún vecino rapaz. Fue entonces cuando Adolf Hitler por primera vez hizo su llamamiento al sentido común de las otras potencias. El 17 de mayo de 1933, unos pocos meses después de su nombramiento para el cargo de canciller del Reich, pronunció un discurso en el Reichstag alemán, del que extraemos los siguientes pasajes. Alemania estará perfectamente lista para disolver todo su aparato militar y destruir la pequeña cantidad de armas pendientes de ella, si los países vecinos hacen lo mismo con la misma rigurosidad. Alemania está enteramente dispuesta a renunciar a las armas de agresión de todo tipo si las naciones armadas, por su parte, destruyen sus armas de agresión dentro del plazo fijado, y si su uso está prohibido por una convención internacional. Alemania está en todo momento dispuesta a renunciar a las armas ofensivas, si el resto del mundo hace lo mismo. Alemania está dispuesta a aceptar cualquier pacto solemne de no agresión, porque ella no piensa en atacar a nadie, sino que solo busca adquirir seguridad. Hitler no recibió ninguna respuesta. Sin hacer caso, los demás continuaron llenando sus arsenales con armas, continuaron acumulando sus reservas de explosivos y aumentando el número de sus tropas. Al mismo tiempo, la Sociedad de Naciones, predecesora de la ONU, el instrumento de las potencias vencedoras, declaró que Alemania debía pasar primero a través de un periodo de prueba, antes de que sea posible discutir con ella la cuestión del desarme de los otros países. El 14 de octubre de 1933, Hitler se separó de la Sociedad de las Naciones, con la cual era imposible llegar a algún acuerdo. Poco después, sin embargo, el 18 de diciembre de 1933, Hitler se presentó con una nueva propuesta para la mejora de las relaciones internacionales. Esta propuesta incluye los siguientes 6 puntos.
1. Alemania recibe una completa igualdad de derechos. 2. Los estados completamente armados se comprometen entre sí a no aumentar sus armamentos más allá de su nivel actual. 3. Alemania se adhiere a este acuerdo, comprometiéndose libremente a hacer un uso moderado de la igualdad de derechos concedidos a ella, mientras no represente una amenaza para la seguridad de cualquier otra potencia europea. 4. Todos los estados reconocen ciertas obligaciones en relación con la realización de la guerra con principios humanistas, o para la eliminación de ciertas armas para usar contra la población civil. 5. Todos los estados aceptan un control general uniforme, para vigilar y asegurar el cumplimiento de estas obligaciones. 6. Las naciones europeas garantizan mutuamente el mantenimiento incondicional de la paz, mediante la celebración de pactos de no agresión, que deben renovarse después de 10 años. Seguidamente a esto, se hizo una propuesta para aumentar la fuerza del ejército alemán a 300.000 hombres, lo que corresponde a la fuerza requerida por Alemania teniendo en cuenta la longitud de sus fronteras y el tamaño de los ejércitos de sus vecinos, con el fin de proteger su amenazado territorio de cualquier ataque. El defensor desde un principio del acuerdo pacífico trataba así de acomodarse a la falta de voluntad de los otros para desarmarse, al expresar el deseo de un aumento limitado de armamentos para su propio país. Un intercambio de notas, a partir de este y durante años, finalmente llegó a un repentino final con un rotundo no de Francia. Este no fue además acompañado de un enorme crecimiento en las fuerzas armadas de Francia, Gran Bretaña y Rusia. De este modo, la posición de Alemania empeoró mucho más que antes. El peligro para el Reich era tan grande que Adolf Hitler se sintió obligado a actuar. El 16 de marzo de 1935, volvió a introducir el servicio militar obligatorio. Sin embargo, en relación directa con esta medida, una vez más, anunció una oferta de acuerdos de una extensa naturaleza. El propósito era asegurar que, en caso de cualquier guerra futura, se realizaría esta con principios humanitarios. De hecho, hacer de este modo una guerra prácticamente imposible, mediante la eliminación de armamentos destructivos. En su discurso del 21 de mayo de 1935, declaró: el gobierno alemán está dispuesto a participar activamente en todas las actividades que puedan conducir a una limitación práctica de armamentos, y considera que la única forma posible de lograrlo es volver a la primera idea de la Convención de la Cruz Roja de Ginebra. En un primer momento, solo habrá la posibilidad de una supresión gradual de la proscripción de las armas y métodos de guerra, que son esencialmente contrarios a la Convención de la Cruz Roja de Ginebra, que todavía es válida. Así como el uso de balas Dum-Dum fueron una vez prohibidas y, en general, ello se le impide en la práctica, por lo que el uso de otras armas definidas deben ser prohibidas y evitadas. Aquí, el gobierno alemán tiene en cuenta todas esas armas que traen muerte y destrucción no solo a los soldados que luchan, sino también a las mujeres y niños no combatientes. El gobierno alemán considera como errónea e ineficaz la idea de acabar con los aviones, dejando la cuestión del bombardeo abierto. Pero se cree que es posible que proscriba el uso de ciertas armas, como contrarias al derecho internacional, y para excomulgar a aquellos países que aún las utilizan, de la comunidad de la humanidad, de sus derechos y sus leyes. Asimismo, considera que el progreso gradual es el mejor camino hacia el éxito. Por ejemplo, podría prohibirse el lanzamiento de gas, bombas incendiarias y explosivas fuera de la zona de batalla real. Esta limitación podría luego ampliarse a nivel internacional y prohibirse en todos los bombardeos. Sin embargo, siempre y cuando se permita el bombardeo como tal, cualquier limitación del número de aviones de bombardeo es cuestionable en vista de la posibilidad de sustitución rápida. Si tal tipo de bombardeo, como este, fuera marcado como una barbarie contraria al derecho internacional, la construcción de aviones de bombardeo pronto sería abandonada. Si a través del convenio de la Cruz Roja de Ginebra resultó posible evitar la muerte de un hombre herido o prisionero, debería ser igualmente posible el prohibir, por un convenio análogo, el bombardeo de poblaciones civiles indefensas.
De una manera tan fundamental de abordar el problema, Alemania ve una mayor tranquilidad y seguridad para las naciones, que en todos los pactos de los convenios de asistencia y militares. El gobierno alemán está listo para aceptar cualquier limitación que conduzca a la abolición de las armas más pesadas, especialmente ajustadas para la agresión. Tales son, en primer lugar, la artillería pesada y, en segundo lugar, los tanques pesados. En vista de las enormes fortificaciones en la frontera francesa, dicha abolición internacional de las armas pesadas de ataque daría a Francia ipso facto 100% de seguridad. Alemania se declara lista a aceptar cualquier limitación del calibre y fortaleza de artillería, acorazados, cruceros y lanchas torpederas. De la misma manera, el gobierno alemán está listo a aceptar cualquier limitación internacional del tamaño de los buques de guerra. Y por último está listo para aceptar la limitación de tonelaje para los submarinos, o para su abolición total en caso de acuerdo internacional. Y, Alemania, da la garantía, que estará de acuerdo con cualquier limitación internacional, o con cualquier abolición de las armas de cualquier tipo, durante un espacio de tiempo uniforme. Esta vez, de nuevo, las declaraciones de Hitler no encontraron la más mínima respuesta. Por el contrario, Francia se alió con Rusia, a fin de aumentar su influencia preponderante en el continente, y aumentar aún más la presión sobre Alemania en el este. En vista de las evidentes intenciones destructivas de sus oponentes, Adolf Hitler se vio obligado a adoptar nuevas medidas para garantizar la seguridad del Reich alemán. El 3 de marzo de 1936, ocupó Rhineland, que había estado sin protección militar desde Versalles, y así cerró la ancha puerta a través de la cual el vecino occidental podría llevar a cabo una invasión. Una vez más, dio el paso defensivo que se había visto obligado a tomar, con un llamamiento a la reconciliación en general y para la solución de todas las diferencias. El 31 de marzo de 1936, Hitler formuló el siguiente plan de paz. 1. A fin de dar a los futuros acuerdos que buscan la paz de Europa, el carácter de tratados inviolables, las naciones participantes en las negociaciones, lo harán solo en condiciones de plena igualdad y los miembros igualmente apreciados. La única razón de peso para la firma de estos tratados puede solo estar en la viabilidad de estos acuerdos generalmente reconocidos y evidentes para la paz de Europa, y por lo tanto para la felicidad social y la prosperidad económica de las naciones. 2. Con el fin de cortar en el interés económico de las naciones europeas, el período de incertidumbre, el gobierno alemán propone un límite de 4 meses, para el primer período, hasta la firma de los pactos de no agresión para garantizar la paz en Europa. 3. El gobierno alemán da la seguridad de no añadir ningún refuerzo de ningún tipo a las tropas en Rhineland durante este período, siempre a condición de que los gobiernos de Bélgica y Francia actúen de la misma manera. 4. El gobierno alemán da la seguridad de que no moverán las tropas estacionadas en la actualidad en Rhineland, más cerca de las fronteras con Bélgica y Francia durante este período. 5. El gobierno alemán propone la creación de una comisión integrada por las dos potencias garantes, Gran Bretaña e Italia, y una tercera potencia neutral desinteresada, para garantizar esta seguridad que debe darse por ambas partes. 6. Alemania, Bélgica y Francia tienen cada uno el derecho a enviar un representante a esta comisión. Si Alemania, Francia o Bélgica piensan que, por alguna razón en particular, pueden señalar algún cambio en la situación militar que ha tenido lugar dentro de este periodo de 4 meses, tienen el derecho de informar a la Comisión de Garantías de sus observaciones. 7. Alemania, Bélgica y Francia declaran su voluntad en tal caso, de permitir que esta comisión haga las investigaciones necesarias a través de los militares británicos e italianos adjuntos, y de informe al respecto a las potencias participantes. 8. Alemania, Bélgica y Francia dan la seguridad de que van a otorgar la mayor consideración a las excepciones derivadas de las mismas. 9. Por otra parte, el gobierno alemán está dispuesto, sobre una base de reciprocidad completa con sus dos vecinos del oeste de Alemania, de acordar cualquier limitación militar en la frontera occidental alemana. 10. Alemania, Bélgica y Francia, y las dos potencias garantes, convienen en entablar negociaciones bajo el liderazgo del gobierno británico de inmediato, o a más tardar, después de las elecciones francesas, para la conclusión de un pacto de no agresión o de seguridad de 25 años entre Francia y Bélgica, por un lado, y Alemania por el otro. 11.
Alemania está de acuerdo en que el Reino Unido e Italia firmarán el Pacto de Seguridad como potencias garantes, una vez más. 12. En caso de contratos especiales para prestar asistencia militar, que surjan como resultado de estos acuerdos de seguridad, Alemania, por su parte, declara su voluntad de participar en tales compromisos. 13. El gobierno alemán, por lo tanto, reitera su propuesta para la celebración de un pacto de aire, para complementar y consolidar los acuerdos de seguridad. 14. El gobierno alemán reitera que si los Países Bajos, si así lo desean, está dispuesto a incluir ese país también, en este acuerdo de seguridad de Europa Occidental. 15. Para firmar este pacto de paz, al que entraron voluntariamente Alemania y Francia, como la conclusión de reconciliación de una disputa de siglos de antigüedad, Alemania y Francia se comprometen a tomar medidas para que en la educación de los jóvenes, así como en la prensa y las publicaciones de ambas naciones, se evitará todo lo que pueda ser dañino para las relaciones entre los dos pueblos, sea que se trate de una actitud despreciativa o desdeñosa o injerencia indebida en los asuntos internos del otro país. Están de acuerdo en establecer, en la sede de la Liga de las Naciones en Ginebra, una comisión mixta, cuya función consistirá en presentar todas las quejas recibidas, de parte de los dos gobiernos, para la información y su posterior investigación. 16. En cumplimiento de su intención de dar a este acuerdo un carácter de una promesa sagrada, Alemania y Francia se comprometen a ratificarlo por medio de un plebiscito de las dos naciones. 17. Alemania expresa su voluntad, por su parte, de establecer contacto con los estados sobre sus fronteras al sureste y noreste, con el fin de invitar directamente a la conclusión de los pactos de no agresión ya propuestos. 18. Alemania expresa su voluntad de volver a entrar en la Sociedad de las Naciones, antes o después de la celebración de estos acuerdos. Al mismo tiempo, el gobierno alemán manifiesta de nuevo como su esperanza de que, después de un plazo razonable y por el método de negociaciones amistosas, la cuestión de la igualdad de los derechos coloniales y el de la separación del Pacto de la Sociedad de Naciones, desde sus cimientos en el Tratado de Versalles será aclarado. 19. Alemania propone la creación de un Tribunal Internacional de Arbitraje, el cual será responsable de la observancia de los diferentes acuerdos celebrados, y cuyas decisiones serán vinculantes para todas las partes. Después de la conclusión de esta gran obra de asegurar la paz en Europa, el gobierno alemán considera que es necesario y urgente tratar con medidas prácticas para poner fin a la competencia sin límites en materia de armamentos. En su opinión, esto significaría no solo una mejora de la situación financiera y económica de las naciones, sino sobre todo una disminución de la tensión psicológica. El gobierno alemán, sin embargo, no tiene fe en el intento de lograr acuerdos universales, ya que esto estaría condenado al fracaso desde el principio, y por lo tanto solo podrá proponerse por aquellos que no tienen ningún interés en el logro de resultados prácticos. Por otra parte, es de la opinión de que las negociaciones llevadas a cabo, y los resultados obtenidos en la limitación de los armamentos navales, deben tener un efecto instructivo y estimulante. Por tanto, el gobierno alemán propone que las futuras conferencias tendrán un objetivo claramente definido. Por el momento, Alemania cree que la tarea más importante es llevar la guerra aérea a una atmósfera moral y humana, y a la protección de los no combatientes o heridos, estipulado esto, en la Convención de Ginebra. Al igual que la matanza de indefensos heridos o prisioneros, o el uso de balas dum-dum o la conducción de la guerra submarina sin previo aviso, que han sido prohibidas o reguladas por los convenios internacionales, por lo que debe ser posible para la humanidad civilizada, el prevenir el abuso sin sentido de cualquier nuevo tipo de arma, sin que sean contrarias al objeto de la guerra. Por tanto, el gobierno alemán formula la propuesta de que las tareas prácticas inmediatas de esta conferencia serían: 1. Prohibición del bombardeo de gas, veneno, o bombas incendiarias. 2. Prohibición del lanzamiento de bombas de cualquier tipo, en las ciudades y pueblos abiertos, fuera del rango de la artillería pesada de los frentes de combate. 3. Prohibición del bombardeo con armas de fuego de largo alcance, de las ciudades a más de 20 kilómetros de distancia de la zona de batalla. 4. Abolición y prohibición de la construcción de tanques de tipo pesado. 5. Abolición y prohibición de la artillería de los calibres más pesados. Tan pronto como las posibilidades para una mayor limitación de armamentos surjan de tales discusiones y acuerdos, deben ser utilizados.
El gobierno alemán considera que si incluso un primer paso se hace en el camino hacia el desarme, esto será de enorme importancia para las relaciones entre las naciones, y para la recuperación de la confianza, el comercio y la prosperidad. De acuerdo con el deseo general de la restauración de las condiciones económicas favorables, el gobierno alemán se prepara inmediatamente después de la conclusión de los tratados políticos, para llegar a un intercambio de opiniones sobre los problemas económicos con los demás países interesados, en el espíritu de las propuestas presentadas, y de hacer todo lo que está a su alcance, para mejorar la situación económica en Europa, y la situación económica mundial, que está estrechamente ligada a ella. El gobierno alemán considera que, con el plan de paz propuesto, ha hecho su contribución a la reconstrucción de una nueva Europa, sobre la base del respeto mutuo, y la confianza entre los estados soberanos. Muchas oportunidades para tal pacificación de Europa, por la que Alemania tan a menudo en los últimos años ha hecho sus propuestas, se han descuidado. Que este intento de lograr la comprensión europea tenga éxito por fin. El gobierno alemán cree con seguridad que ha abierto el camino en esta dirección, mediante la presentación del plan de paz, ya indicado. Cualquiera que hoy lea este exhaustivo plan de paz global, se dará cuenta en la dirección que el desarrollo de Europa, de acuerdo con los deseos de Adolf Hitler, realmente debería haber tenido. Aquí estaba la posibilidad de un trabajo verdaderamente constructivo, esto podría haber sido un punto de inflexión real para el bienestar de todas las naciones. Pero una vez más, el único que llamó a la paz no fue escuchado. Gran Bretaña solo respondió con un cuestionario más que desdeñoso, que evitó cualquier consideración seria de los puntos esenciales que se planteaban. Dicho sea de paso, sin embargo, Gran Bretaña, reveló sus verdaderas intenciones, al posicionarse a sí misma como la protectora de Francia, y al imponer y comenzar las conversaciones del personal militar regular con la República Francesa, al igual que en el período anterior a la Primera Guerra Mundial. Ya no puede haber ninguna duda ahora que las potencias occidentales estaban siguiendo el antiguo camino hacia un conflicto armado, y que preparan de manera constante un nuevo golpe contra Alemania, a pesar de los pensamientos y esfuerzos enteros de Adolf Hitler, que se orientaron a probar que él quiso permanecer en los mejores términos posibles con ellos. En el curso de los años que había llevado a cabo numerosas medidas en esta dirección, de las cuales se hará referencia a algunas más aquí. Hitler, negoció el acuerdo naval del 18 de junio de 1935 con Gran Bretaña, que tenía previsto que la Marina de Guerra alemana solo debería tener una fuerza del 35% en comparación con la de la Armada británica. Con esto Hitler quería demostrar que el Reich no tenía ni la intención ni los medios, ni tampoco era necesario de entrar en cualquier rivalidad en cuanto a poder naval, como había tenido tan fatídica influencia en sus relaciones con Gran Bretaña en los días bien recordados antes de la Gran Guerra. Hitler aseguró a Francia, en cada posible ocasión, su deseo de vivir en paz con ella. Renunció repetidamente, en términos claros, a cualquier pretensión al Alsacia-Lorena. En el regreso al Reich del territorio del Sarre, como el resultado del plebiscito, Hitler declaró el 1 de marzo de 1935. Es nuestra esperanza, que a través de este acto de indemnización justa, en la que vemos un retorno a la razón natural, las relaciones entre Alemania y Francia han mejorado de forma permanente. Tanto como nosotros deseamos la paz, debemos esperar que nuestro gran vecino está listo y dispuesto a buscar la paz con nosotros. Debe ser posible para dos grandes pueblos, el unirse y colaborar en oposición a las dificultades que amenazan con abrumar a Europa. Hitler incluso trató de llegar a un mejor entendimiento con Polonia, el aliado oriental de las potencias occidentales, a pesar de que este país había incorporado ilegalmente millones de alemanes en 1919, y los había sometido a la peor opresión desde entonces. El 26 de enero de 1934, Hitler concluyó un pacto de no agresión con ella, en la que los dos gobiernos acordaron a resolver directamente todas las cuestiones de cualquier clase que corresponda a sus relaciones recíprocas.
Viendo cómo el enemigo se oponía a sus planes por preservar la paz, Hitler se esforzó por proteger a Alemania mediante acuerdos pacíficos. Sin embargo, cuando vio que Londres y París se estaban armando para el ataque, Hitler se vio una vez más obligado a adoptar nuevas medidas de defensa. El campo enemigo, como hemos visto anteriormente, se había ampliado enormemente gracias a la alianza entre Francia y Rusia. Además de esto, las dos potencias se habían asegurado una línea de comunicación con el sur del Reich, a través de Checoslovaquia, tras haber concluido un tratado con Rusia, que la puso en la posición de un puente entre el este y el oeste. Checoslovaquia, sin embargo, tenía el control del país de alta altitud de Bohemia y Moravia, que Bismarck había llamado la ciudadela de Europa, y esta ciudadela se proyectaba bastante dentro del territorio alemán. La amenaza a Alemania, por lo tanto, asumió proporciones verdaderamente irresistibles. El genio de Adolf Hitler encontró la manera de lidiar con este peligro. Las condiciones en la Austria alemana, que bajo el terror del gobierno de Schuschnigg se encaminaba a la guerra civil, le ofrecieron la oportunidad de intervenir para salvar la situación, y para llevar de vuelta al Reich la nación hermana al sureste que había sido condenada por los poderes vencedores para llevar la vida de un estado libre, decadente y sin esperanzas. Después de que él se había establecido cerca de la línea de comunicación entre Francia y Rusia mencionada anteriormente, un proceso de disolución se produjo en el estado mixto de Checoslovaquia, que había sido creado artificialmente del conjunto de los más diversos elementos nacionales. No fue sino hasta después de la liberación de Sudetenland y la secesión de Eslovaquia, que los checos por sí mismos pidieron la protección del Reich alemán. Con este puente del enemigo que entró en posesión de Adolf Hitler, al mismo tiempo fue posible una conexión directa con Italia, cuya amistad se había asegurado hace algún tiempo. Mientras que él estaba ganando este éxito estratégico para la seguridad de su país, Adolf Hitler estuvo nuevamente tratando con gran afán de llegar a un entendimiento pacífico con las potencias occidentales. En Múnich, directamente después de la liberación de los Sudetes alemanes, aprobada por Gran Bretaña, Francia e Italia, Hitler hizo un acuerdo con el primer ministro británico, Neville Chamberlain, cuyo texto era el siguiente. Hemos tenido una reunión hoy, y estamos de acuerdo en reconocer que la cuestión de las relaciones anglo-alemanas es de primera importancia para los dos países y para Europa. Consideramos que el acuerdo firmado ayer por la noche, y el acuerdo naval anglo-alemán, son un símbolo del deseo de nuestros dos pueblos de no ir a la guerra unos con otros de nuevo. Estamos decididos que el método de la consulta será el método adoptado para hacer frente a cualquier otra cuestión que puedan referirse nuestros dos países, y estamos decididos a continuar con nuestros esfuerzos para eliminar las posibles fuentes de diferencia y contribuir así a asegurar la paz en Europa. Septiembre 30, 1938. Adolf Hitler, Neville Chamberlain. 2 meses más tarde, bajo instrucciones de Hitler, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, von Ribbentrop, hizo el siguiente acuerdo con Francia. Herr Joachim von Ribbentrop, ministro del Reich de Asuntos Exteriores, y M. Georges Bonnet, ministro francés de Asuntos Exteriores, actuando en nombre y por orden de sus gobiernos, estando en su reunión en París, el 6 de diciembre de 1938, acordaron lo siguiente. 1. El gobierno alemán y el gobierno francés comparten plenamente la convicción de que las relaciones pacíficas y de buena vecindad entre Alemania y Francia constituyen uno de los elementos más esenciales para la consolidación de la situación en Europa y en el mantenimiento de la paz en general. Los dos gobiernos, en consecuencia, utilizan todos sus esfuerzos para asegurar el desarrollo de las relaciones entre sus países en este sentido. 2. Los dos gobiernos reconocen que entre los dos países no hay una cuestión territorial excepcional, y solemnemente reconocen como definitiva la frontera entre ambos países tal como ahora existe. 3. Los dos gobiernos están resueltos, mientras que no afecte sus relaciones particulares con otras potencias, a permanecer en contacto con respecto a todas las cuestiones relativas a los dos países, y mutuamente consultar la evolución posterior a estas cuestiones que puedan causar dificultades internacionales.
En señal de lo cual los representantes de los dos gobiernos han firmado la presente declaración, que entra en vigor inmediatamente. Hecho en dos documentos originales en lengua francesa y alemana respectivamente, en París, 6 de diciembre de 1938. Joachim von Ribbentrop, Reichsministro de Asuntos Exteriores. Georges Bonnet, Ministro de Relaciones Exteriores. Según todos los cálculos, uno podría haber sido capaz de asumir que el camino estaba despejado para la reconstrucción de la colaboración en el que participarían todas las grandes potencias, y que los esfuerzos del Führer para garantizar la paz por fin tendrían éxito. Pero lo contrario era cierto. Apenas había llegado a casa, cuando Chamberlain llamó para el rearme en una escala considerable, y los planes fueron trazados para un nuevo y enorme cerco a Alemania. Gran Bretaña ahora se hizo cargo de Francia en el liderazgo de este nuevo cerco al Reich, con el fin de obtener un sustituto con la pérdida de Checoslovaquia que era de gran valor. Ello abrió las negociaciones con Rusia, concedió a Polonia garantía y también Rumanía, Grecia y Turquía. Estas eran señales de alarma de la mayor urgencia. Justo en este momento, Adolf Hitler estaba ocupado con la tarea de finalmente eliminar las fuentes de fricción con Polonia. Con este fin, Hitler había hecho una propuesta extraordinariamente generosa, por la cual la ciudad libre y puramente alemana de Danzig volvería al Reich, paso estrecho a través del corredor polaco, que desde 1919 se había desgarrado al noreste de Alemania, en una insoportable medida, proporcionaría una comunicación con el área separada. Esta propuesta, que además proporcionó a Polonia la posibilidad de un pacto de no agresión de 25 años y otras ventajas, sin embargo, fue rechazada en Varsovia, ya que las autoridades estaban conscientes que Polonia era de los principales miembros del Frente Común creado por Londres contra Alemania, que cualquier concesión, aunque sea menor, podría ser rechazada. Esto no fue todo. Con la misma conciencia, Polonia luego comenzó a ser agresivo, amenazó a Danzig, y se dispuso a tomar las armas contra Alemania. Así, el momento estaba muy cerca para el ataque contra el Reich de los países que se habían unido para tal fin. Adolf Hitler, haciendo un esfuerzo final y extremo en interés de la paz, salvó lo que pudo. El 23 de agosto, Ribbentrop logró llegar a un acuerdo de no agresión en Moscú con Rusia. 2 días más tarde, el propio Führer alemán hizo una oferta final y verdaderamente notable a Gran Bretaña, declarándose listo para celebrar acuerdos con Gran Bretaña, y que no solo, en el lado alemán, en todo caso salvaguardar la existencia del Imperio Británico, pero si es necesario se garantizaría la ayuda alemana para el Imperio Británico, independientemente del lugar donde podría ser necesaria la asistencia. Al mismo tiempo que estaba dispuesto a aceptar una limitación razonable de las armas, de acuerdo con la nueva situación política y las necesidades económicas. Y, por último, Hitler aseguró una vez más, que no tenía ningún interés en los asuntos en el oeste y que una corrección de las fronteras en el oeste están fuera de toda consideración. La respuesta a esto fue un pacto de asistencia firmado el mismo día entre el Reino Unido y Polonia, lo que hizo que el estallido de la guerra fuera inevitable. Entonces se tomó la decisión en Varsovia, Polonia, para movilizarse de inmediato contra Alemania, y los polacos comenzaron con los ataques violentos no solo sobre los alemanes en Polonia, que durante algún tiempo habían sido víctimas de masacres terribles, sino también contra los alemanes en territorio alemán. Pero incluso cuando Gran Bretaña y Francia ya habían declarado la guerra que deseaban, y Alemania había superado el peligro de Polonia en el este por una gloriosa campaña sin paralelo, incluso entonces Adolf Hitler levantó la voz una vez más, en nombre de la paz. Lo hizo a pesar de que sus manos eran ahora libres para actuar contra el enemigo en el oeste. Así lo hizo, a pesar de la lucha contra él que fue personalmente proclamada en Londres y París con un odio inconmensurable, como una cruzada. En ese momento Hitler poseía el supremo dominio de sí mismo al proclamar en su discurso del 6 de octubre de 1939, un nuevo plan para la pacificación de Europa ante la opinión pública mundial.
Este plan fue como sigue. Con mucho, la tarea más importante, en mi opinión, es la creación no solo de una creencia, sino también un sentido de la seguridad europea. 1. Para ello, es necesario que los objetivos de la política exterior de cada Estado europeo deben quedar perfectamente claros. En lo que concierne a Alemania, el gobierno del Reich está dispuesto a dar una exposición completa y exhaustiva de los objetivos de su política exterior. Al hacerlo, comienza diciendo que el Tratado de Versalles es ahora considerado por ella como obsoleto, es decir, que el gobierno del Reich alemán y con él todo el pueblo alemán ya no ven causa o razón de cualquier revisión posterior del tratado, además de la demanda de posesiones coloniales adecuadas, justa y debidamente al Reich, con la participación, en primer lugar, del retorno de las colonias alemanas. Esta demanda de colonias se basa no solo en la reivindicación histórica de Alemania de sus colonias, sino sobre todo en su derecho elemental a una parte de los recursos mundiales de las materias primas. Esta demanda no tiene la forma de un ultimátum, ni es una demanda que está respaldado por la fuerza, sino una demanda basada en la justicia política y los principios económicos sanos. 2. La demanda de una reactivación real de la vida económica internacional, junto con la ampliación del intercambio y comercio, presupone una reorganización del sistema económico internacional, es decir, de la producción en los estados individuales. Con el fin de facilitar el intercambio de los bienes producidos de esta manera, sin embargo, se debe llegar a un nuevo sistema de mercados y a un ajuste final de monedas, por lo que los obstáculos en el camino del comercio sin restricciones se pueden eliminar de forma gradual. 3. La condición más importante, sin embargo, para un renacimiento real de la vida económica dentro y fuera de Europa, es el establecimiento de una paz garantizada incondicionalmente, y de una sensación de seguridad por parte de las naciones individuales. Esta seguridad no solo será posible gracias a la sanción definitiva de la situación europea, sino sobre todo por la reducción de los armamentos a un nivel razonable y económicamente tolerable. Una parte esencial de este necesario sentido de la seguridad, sin embargo, es una definición clara del uso legítimo y la aplicación de ciertos armamentos modernos que pueden en cualquier momento dado, golpear directamente en el corazón de cada nación, y por lo tanto, crear una sensación de inseguridad permanente. En mis intervenciones anteriores en el Reichstag, hice propuestas con este fin en vista. En ese momento fueron rechazados presumiblemente por la sencilla razón de que fueron hechas por mí. Creo, sin embargo, que el sentido de la seguridad nacional no volverá a Europa hasta que, acuerdos internacionales claros y vinculantes, hayan proporcionado una definición amplia de la medida en que se permite o se prohíbe el uso de ciertas armas. La Convención de Ginebra, una vez logró prohibir, en los países civilizados, al menos, el asesinato de los heridos, los maltratos a los presos, la guerra contra los no combatientes, etc., y así como fue posible poco a poco lograr la observancia universal de este estatuto, una forma debe seguramente ser encontrada para regular la guerra aérea, el uso de gas venenoso, de submarinos, etc., y también se definirá que la guerra va a perder su terrible carácter de un conflicto librado contra mujeres y niños y contra los no combatientes en general. El horror creciente de ciertos métodos de la guerra moderna acordará una iniciativa hacia su abolición, y así se volverán obsoletos. En la guerra con Polonia, me forcé para restringir la guerra aérea con los objetivos de importancia militar, o solo emplearlos para combatir la resistencia en un punto dado. Pero seguramente debe ser posible emular a la Cruz Roja en la elaboración de una regulación internacional universalmente válida. Solo cuando esto se logre, la paz podrá reinar, sobre todo en nuestro continente densamente poblado, una paz que, sin contaminar por la desconfianza y el miedo, proporcionará la única condición posible para la verdadera prosperidad económica. No creo que haya ningún hombre de Estado responsable en Europa, que no desee en su corazón la prosperidad para su pueblo. Pero ese deseo solo puede hacerse realidad, si todos los pueblos que habitan este continente, deciden trabajar juntos. Para ayudar en garantizar esta cooperación, debe ser la meta de todo hombre que sinceramente está luchando por el futuro de su propio pueblo. Para lograr este gran objetivo, las principales naciones de este continente algún día tienen que unirse con el fin de establecer, aceptar y garantizar un estatuto sobre una base amplia, que asegure para ellos una sensación de seguridad, de tranquilidad, en resumen, de la paz. Esta conferencia no podía ser llevada a cabo sin la preparación más completa, y sin la aclaración exacta de cada punto en cuestión.
Es igualmente imposible que una conferencia de este tipo, que determinaría el destino de este continente durante muchos años por venir, pudiera llevar a cabo sus deliberaciones mientras haya cañones tronando, o ejércitos movilizándose para ejercer presión sobre ella. Dado que, sin embargo, estos problemas deben ser resueltos antes o después, seguramente sería más sensato encontrar una real solución, antes de que millones de hombres sean primero inútilmente enviados a su muerte, y miles de millones de dólares en bienes destruidos. La continuación de la situación actual en el oeste es impensable. Cada día, prontamente, demandará crecientes sacrificios. Tal vez llegue el día en que Francia comenzará a bombardear y destruir Saarbrücken. La artillería alemana, a su vez, convertirá Molaus en ruinas. Francia tomará represalias con el bombardeo de Karlsruhe, y Alemania a su vez selle Strasbourg. A continuación, la artillería francesa disparará en Friburgo, y los alemanes en Colmar-Schwettstadt. Se establecerá artillería de largo alcance a continuación, y de ambos lados la destrucción golpeará cada vez más, y lo que no puede ser alcanzado por la artillería de largo alcance será destruido desde el aire. Y eso va a ser muy interesante para algunos periodistas internacionales, y muy rentable para el avión, las armas, y los fabricantes de municiones, etc., pero terrible para las víctimas. Y esta batalla de destrucción no se limita a la tierra. No, va a llegar lejos sobre el mar. Y la riqueza nacional de Europa se perderá, y el vigor de cada nación se debilitará en los campos de batalla. Un día, sin embargo, volverá a haber fronteras entre Alemania y Francia, pero en vez de ciudades florecientes habrá ruinas y cementerios sin fin. El destino de este plan fue el mismo que el de todos los anteriores llamamientos hechos por Adolf Hitler en nombre de la razón, en aras de un verdadero renacimiento de Europa. Sus enemigos no le prestaron atención. En esta ocasión tampoco hubo respuesta enviada por ellos. Se mantuvieron rígidamente en la actitud que habían adoptado desde un principio. Ante esta serie de hechos históricos, ¿hay alguna necesidad de más detalles en cuanto a la cuestión de por qué ellos hicieron esto? Ellos habían creado Versalles, y cuando Versalles amenazaba con derrumbarse, querían la guerra, con el fin de seguir con un Versalles aún peor. Los reproches que se hacen hoy a Adolf Hitler y a Alemania, retroceden todos y cada uno de ellos. Ellos son los perturbadores de la paz, que son los que meditan la opresión violenta de otros pueblos y tratan de hundir Europa en destrucción y el desastre. Si no fuera así, ellos ya hace tiempo habrían tomado la mano que se extendió a ellos, o al menos habrían hecho un gesto de sinceridad, en un deseo de cooperar en un nuevo orden, y así ahorrarle a las naciones sangre, sudor y lágrimas en exceso. La historia del mundo es la Corte Internacional de Justicia, y en este caso, como siempre que se toma una decisión, que se pronuncie un veredicto justo. Dr. Friedrich Stiebe. Ich habe aus diesem Gesichtspunkt heraus der Welt sehr viele Vorschläge unterbreitet. Ich brauche sie hier nicht zu wiederholen. Das besorgt tägliche publizistische Tätigkeit meiner Mitarbeiter. Wie viele Friedensangebote ich dieser Welt machte, Abrüstungsvorschläge, Vorschläge zur friedlichen Herbeiführung vernünftiger wirtschaftlicher neuer Ordnungen. Es ist das alles abgelehnt worden. In dieser Zeit gelang es mir, eine Anzahl von Bundesgenossen zu erwehren. An der Spitze Italien, mit dessen Staatsmann mich eine persönliche, enge und innige Freundschaft verbindet. Auch zu Japan wurden unsere Beziehungen immer besser. In Europa hatten wir außerdem von früher her eine Reihe von Völkern und Staaten, die uns in einer immer gleichbleibenden Sympathie und Freundschaft gegenüberstanden. Vor allem hier Ungarn, einige nordische Staaten. Es sind zu diesen Völkern andere hinzugekommen. Leider das Volk nicht, um das ich am meisten geworben habe in meinem Leben, das britische. Nicht, dass etwa das englische Volk vielleicht dafür allein die Verantwortung trägt in seiner Gesamtheit. Im Gegenteil. Es sind einige Menschen, die in ihrem verbohrten Hass, in ihrem Wahnwitz
jeden solchen Versuch einer Verständigung sabotierten. Unterstützt von jenem internationalen Weltfeind, den wir alle kennen, dem internationalen Judentum. So gelang es leider nicht, Großbritannien, vor allem das englische Volk, mit dem Deutschen in jene Verbindung zu bringen, die ich immer erhofft hatte. So kam eben, genau wie 1914, der Augenblick, da die harte Entscheidung getroffen werden musste. Ich habe auch davor dann allerdings nicht zurückgeschreckt. Denn über eines war ich mir im Klaren. Wenn es eben nicht gelingen konnte, die englische Freundschaft zu bekommen, dann war es besser, die Feindschaft traf Deutschland in dem Augenblick, in dem ich selber noch an der Führung des Reiches stand. Denn wenn durch meine Maßnahmen, durch mein Entgegenkommen, diese englische Freundschaft nicht zu erwerben war, dann war sie für alle Zukunft nicht zu erwerben. Dann blieb nichts anderes übrig als der Kampf. Dann aber bin ich dem Schicksal nur dankbar, wenn dieser Kampf von mir geführt werden kann. Ich bin daher auch der Überzeugung, dass es mit all diesen Männern wirklich keine Verständigung gibt. Es sind das wahnsinnige Narren. Leute, die seit 10 Jahren kein anderes Wort kannten als nur eines: wir wollen wieder einen Krieg in Deutschland. In Monaten, in denen ich mich bemühte, eine Verständigung herbeizuführen, da hatte dieser Churchill nur immer einen Ruf: ich will einen Krieg haben. Er hat ihn jetzt. Und alle seine Mithetzer, die nichts anderes zu sagen wussten, als dass das ein reizender Krieg sein wird, die sich gegenseitig damals am 1. September 1939 beglückwünschten zu diesem kommenden reizenden Krieg. Sie werden jetzt unterdessen vielleicht schon über diesen reizenden Krieg anders denken. Sie es noch nicht wissen sollten, dass dieser Krieg für England eine reizende Sache wird. So werden Sie es mit der Zeit noch werden, so wahr ich hier stehe. Der Herr haben es damals fertiggebracht, Polen vorzuschieben. Sie haben schlau den Polen vorgeredet, dass erstens Deutschland sowieso nicht das sei, was es zu sein vorgebe, und zweitens, dass man ja die Garantie besäße, unter allen Umständen die notwendige Hilfe zu bekommen. Das war die Zeit, in der England noch nicht in der Welt herumgebettelt hat um Hilfe seinerseits, sondern auch jedermann großmütig seine Hilfe versprach. Das hat sich ja seitdem schon wesentlich geändert. Ja nicht mehr, dass England einen Staat in den Krieg führt mit dem Versprechen, ihm zu helfen, sondern wir hören jetzt nur mehr, dass England in der Welt herumbettelt, es möchte ihm geholfen werden. Ich habe das gar nicht gewollt. Ich gab Ihnen sofort nach der ersten Auseinandersetzung wieder meine Hand. Ich war selber Soldat gewesen und weiß, wie schwer Siege zu erkämpfen sind, wie viel Blut und Elend, Jammer, Entbehrungen und Opfer sich damit verbinden. Ich bin sofort zurückgestoßen worden und seitdem haben wir es ja erlebt, dass jedes Friedensangebot von mir sofort von diesem Kriegshetzer Churchill und seinem Anhang ausgenützt wurde, um zu erklären, das sei der Beweis unserer Schwäche, das sei der Beweis, dass wir nur nicht mehr könnten. Ich habe es daher aufgegeben, noch einmal diesen Weg zu versuchen. Ich habe mich zur Überzeugung dort gerungen, es kann hier nur eine ganz klare Entscheidung, und zwar eine weltgeschichtliche Entscheidung für die nächsten 100 Jahre erkämpft werden.